Veo como tres posiciones. La del doctor López, empecemos a flexibilizar. La del doctor Camburián, no es el momento. Y Claudio dijo, lo que sea, sepan que el riesgo es enorme. ¿Digo bien, Claudio? Sí, pero también, yo quiero decirte una cosa. Yo entiendo claramente las dos caras de la moneda. Yo sé que, o sea, yo lo que comparto es la dificultad de esto. También yo dije hace 2 semanas, acordate, que era imperioso que el Estado colabore y ayude económicamente porque te usé una frase, billetera mata cuarentena, ¿no? Si no bajaban los recursos. Bueno, el Estado hizo un gran esfuerzo, los ATP están apareciendo, hoy las empresas manifestaron que muchas, todavía falta por supuesto, pero se está en ese proceso, o sea, se está pudiendo colaborar económicamente, o sea, hay algunas cosas que podrían dar para tener cierta cautela, ¿no? Pero está bien, yo entiendo, vuelvo a decirte, es recontra complejo. Lo único que yo quiero marcar es que, viste, es decir, como en el fútbol te dice técnico ganador no se cambia. No se toca. Yo lo único que quiero marcar es, este modelo es exitoso. Esto es lo único que yo Está creo claro. Sí, Javi. ¿no? Sí, me parece que hay que marcar que hay dos realidades muy distintas respecto a la pandemia en lo que es el área metropolitana de Buenos Aires y lo que es el resto del país. Saquemos Chaco, que es un caso muy especial, o un sector de Córdoba. Pero en el resto del país no pasa lo que pasa en Capital y Gran Buenos Aires, que es, tenemos la Villa 31 explotada, tenemos la 1-11-14 explotada, hay varias villas en el Gran Buenos Aires que están explotadas y simplemente no se sabe porque no se testea. Claro. Los geriátricos. Ese no es el panorama del resto del país. No, y por eso, perdóname. Entendámoslo, digamos. Por eso No es tenés que toda la Argentina está explotando latente el coronavirus, entonces no tenemos que hacer nada. ¿No estás de acuerdo, Claudio? Absolutamente. ¿Estás de acuerdo? Esto es exitosísimo por eso porque nos tenemos que quedar todos en casa. No. En el resto del país Pero hay... Por eso Por tenés eso- el ala por eso las dura y el reuniones, ala sí. flexible. El ala dura no es sanitarista, el ala dura es miedo. La provincia de Buenos Aires es miedo. Ciudad de Buenos Aires es miedo, porque es ahí donde está el foco, no es sanitarismo o no sanitarismo. Miedo a que se desborde, a que todo por estalle. supuesto. Ahora, hay algo que Romina trajo que es interesantísimo, que es una encuesta hecha por el gobierno. Hecha por el gobierno de Axel Kicillof, sí, la voy a ver acá para no complicar. Esto tiene que ver con un trabajo que se viene haciendo justamente que monitorea el humor social. Y esto es de las últimas 72 horas, desde que se empezó a hablar en la provincia. Este es un trabajo que hacen hace tiempo, pero que tiene realmente una muestra importante, se hace telefónicamente todos los días y esto te mide las últimas 72 horas. Clima anímico, ¿cómo se sentiría si la cuarentena se levantara? 81% nervioso porque aún hay peligro. Muy Me parece que interesante. está Claro. 81%. Está muy claro esto que digo que lo planteó tanto Velocopit como el doctor, de que si se sale de la cuarentena no es porque no hay riesgo, se sale porque no hay una opción económica de que el Estado pueda contener a la gente dentro de las casas. Tal No cual. es porque se Exacto. terminó el riesgo de contagio. Y el 81% de la gente en la provincia de Buenos Aires, según esta encuesta, lo entiende y tiene miedo. Un 14% solamente estaría contento de poder volver a salir, un 5% no sabe. Acá Pero te hago un stop porque lo que viene es todavía interesante. Para recordar cuando vino Claudio aquella vez, que dijo, nosotros abrimos los comercios. ¿Y si no van? Bueno, ¿Qué, ahí viene, ¿Qué es esto, no? Claro, o sea, acá viene- el nervioso porque hay un peligro. Pero Luis, acá viene la pregunta, es decir, todos estamos diciendo, bueno, como la economía necesita, abrir. Yo vuelvo a preguntar, ¿alguien tiene garantía que abrir va a levantar la economía? ¿Alguien cree que la economía se va a reactivar? ¿Que los factores que la gente, es decir, va a consumir? ¿Creemos nosotros que hay reactivación en este estado donde la gente tiene Pero, angustia y miedo? Claudio, yo creo que nadie está pensando que una flexibilidad de la cuarentena va a generar reactivación. Va a parar la caída y va a ser algo, eventualmente, si sale bien y se hace inteligentemente, es garantizar el abastecimiento. Porque vos podés poner plata en el bolsillo de la gente, 10.000 pesos de la IFE, 5.000 pesos en la jubilación y todo, pero si el abastecimiento, es decir, del Claro. otro lado no están garantizadas las mínimas condiciones para que en las góndolas haya productos, para que puedas poner repuestos en lo que requiera, bueno, entonces vas a también tener un problema. Sin duda, reactivación es una palabra que hoy No existe. no existe. Es simplemente, y con esto concluyo, la excelente estrategia sanitaria elegida por el gobierno es como un automóvil muy potente y muy bueno para llegar a una meta.
tenés que pasar por una estación de servicio porque se te queda sin combustible. Nadie está pensando cambiar la dirección, simplemente recargar un poco de la nafta que necesita, porque si no, en junio o en julio se acabó. Pero mirá, yo quiero reiterar esto que trae Mangel. O sea, le preguntás al bonaerense, ¿cómo te sentís si la cuarentena se levanta? Todos decimos 100% decís feliz. Solo el 14%. El 81% dice, tengo miedo. Tengo miedo, y es más, digamos, analizando distintos datos de la encuesta, cuanto más bajo es el sector socioeconómico, más temor representa. Cuando más chicos, cuanto más niños hay en las familias, menos intención tienen de cortar con la cuarentena. Es más, piden que se continúe con la cuarentena. Y cuando se les pregunta después, digamos, sobre el tema de la salida, no saldrían. No saldrían con los chicos. ¿Hay otra placa más? No, está, lo resumimos. Vos le preguntás, o sea, si aún levantando la cuarentena saldrían, te dicen que no. No, te dicen que no. 67% está a favor de continuar o endurecer la cuarentena en el conurbano. Estoy hablando primero, segundo y tercer cordón del conurbano. Últimas 72 horas. No es que esta encuesta viene de... Claro. A partir de que empezaron a hablar, digamos. Por eso Kicillof está tan nervioso y está a esta hora o terminó de reunirse con Alberto Fernández, porque con estos números realmente no sabe qué hacer, y me parece que también un poco desmitifica esta idea de, bueno, el conurbano quieren salir todos, porque la verdad que no. El 24% que está a favor, digamos, de flexibilizar por ahí un poquito más, tiene que ver con los sectores socioeconómicos más acomodados. Más acomodados. Los que nos faltan. Sí, es muy importante la comunicación. Como nunca va a ser importantísima la comunicación, cómo se haga este anuncio. Lo planteaba Romina en la anterior vez, digamos, el anterior break de cuarentena. Si mañana no se hace un anuncio homogéneo en el cual Horacio Rodríguez Larreta plantee lo que están viendo en su gobierno, que es si la gente sale a la calle disparada, vamos a tener que cerrar nuevamente. Corre riesgo esta etapa de la cuarentena que dice Marangoni, que es muy importante, de fracasar, Luis, porque si mañana, si a partir del lunes vemos situaciones de gente en la calle sin control, sin protocolo, sin ningún tipo de objetivo, va a ser muy... Sí, Nacho, pero perdóname, vos estás planteando, bueno, si vemos que todo esto se desmadra, volvemos atrás. Y acá lo que está, me parece que lo que no teníamos en cuenta y que viene diciendo Velocopit y que tiene que ver con esta idea que el gobierno tal vez es cerrada, no lo sé, es que no es tan fácil, no es que salís, se desmadra todo y entonces pero me parece que también está diciendo Nacho es esto, no hay margen para que el presidente diga blanco y después 4 gobernadores grandes hagan así, yo no me sumo. Sí, Javier. A mí me parece que también se entra el gobierno, buena parte de la sociedad, el periodismo, en una falsa dicotomía de que o hacemos lo que hace Brasil, que es un desmadre, es una tragedia lo de Brasil, o hacemos lo que hace, no sé, España, que todavía tiene cerrado, que recién empezó a abrir ahora, después de otra tragedia que fue la cantidad de muertos que hubo. Tiene que haber algo en el medio. No hay nada en el medio. O blanco o negro, no. Tiene que haber una gama. La Argentina está en el medio. La Argentina con los argentinos está en el medio. Que no tiene, digamos, no se puede hoy comparar con ningún país. Me parece que hoy no es comparable. Hoy hay que ver lo que pasa acá y actuar en consecuencia de lo que pasa acá. Simplemente eso. No sé si es comparable. Hoy, a esta altura tampoco, como digamos, en un momento también climático diferente, como decía el doctor López, estamos en un momento climático diferente. También es importante que la suspensión de las clases hizo que, digamos, por lo menos en la rama que nos toca a nosotros, que es la pediatría, no haya tanta cantidad en este invierno. Seguramente va a haber mucha cantidad de chicos enfermos porque estuvieron en su casa y no estuvieron en la escuela, que es un foco de contagio. Entonces, todas estas cosas suceden acá en la Argentina. Entonces, me parece que en el medio está la Argentina, que es lo que hay que mirar. Pero la pregunta es, si hay 8 de cada 10 que tienen miedo de salir, ¿no será que ese es un buen recaudo para que si se flexibiliza algo, tomes en cuenta el miedo como modo responsable para no salir masivamente? Yo entiendo que sí, pero bueno, no sé si es lo que sucede hoy, insisto. No sé si es lo que sucede. Esto que veíamos recién, Eduardo, 8 de cada 10 bonaerenses tiene miedo de salir y cree que la cuarentena debe sostenerse. Como que dieron un paso adelante de ustedes los sanitaristas, la gente, por lo menos en esta encuesta. Somos bastante contradictorios, ¿no? Porque por un lado decimos que está todo el mundo en la calle y cuando hago la encuesta el 80% no quiere salir. Es complejo interpretar esto, ¿no? Yo creo que primero todo el mundo acepta que la cuarentena ha establecido un punto de tener mucho menos casos y enlantecer la curva. Desgraciadamente siempre va a haber fallecimiento y esto siempre es una catástrofe, y que hemos tenido la segmentación geográfica
ahí sin ninguna duda hubo mucho éxito con todos los datos que tenemos. Nosotros tenemos un punto difícil que es el AMBA, pero el AMBA no es la Argentina en primer lugar, ¿no? Quiere decir que uno puede tener una flexibilización por jurisdicción un poco más amplia en función de las provincias, y como bien dijo Pelocopí, los gobernadores tienen que poner también su cuota de pensamiento y de mover esto. Ahora, si uno va al AMBA, diríamos, uno tiene una situación, diríamos, que es compleja, porque por un lado, uno tiene miedo a salir, pero también tiene miedo a que no coma. Entonces, uno tiene que ir buscando alguna alternativa de esto, sabiendo que es muy difícil, pero también sabiendo que las condiciones que tenemos, diríamos, nos permite hacer un intento y con mucho monitoreo y ver qué pasa. Está claro. Ahora, realmente, si usted analice, si no hubiera pasado lo de los barrios carenciados, que realmente eso es un golpe importante por la velocidad de transmisión, uno estaría, diríamos, mucho más tranquilo. Entonces uno puede empezar. Fíjense ustedes que no estamos hablando de la flexibilización con la actividad recreativa amplia. No sé si me entiendo. Todavía estamos discutiendo si vamos a permitir que los chicos hagan el domingo o los adultos hagan el sábado. Sí, lo entiendo. Quiere decir que realmente lo que se está empezando a abrir son cosas que en principio no agregan mucho más público, salvo que defina que tiene que salir todo. Y eso es rifar la cuarentena. Claro. Este es el tema. Claudio, ¿cómo tenemos que tener algún punto de animarse, y coincido, es difícil. Desde el punto de vista de salud pública hay que intentarlo, porque además tenemos muchas otras enfermedades. Claro. Hoy los centros están postergando, etcétera, etcétera, que tampoco le hace bien a la gente, ¿no? Claudio, ¿cómo está el tema en la salud privada, en la institución que vos representás a toda la salud privada, el tema de ocupación de camas, terapia intensiva, eso que era lo que tanto nos preocupaba para aplanar la curva? Desde el punto de vista de la pandemia, como te dije, muy bien. O sea, las instituciones están vacías, están con capacidad sobrada, porque la curva está muy chata. Entonces se está pudiendo atender todas las patologías y se están absorbiendo todos los casos de corona con mucha tranquilidad. O sea que desde ese punto de vista esto está bien. Valga lo raro de todo esto, que es una cosa que se ha hablado mucho, lo que afecta económicamente a todas las instituciones de salud. ¿Cuánto se banca más una institución de salud? Bueno, ahora el gobierno extendió, que en una primera etapa no estaba, extendió el ATP a las compañías de salud, y esto es un apoyo importante. Y bueno, como decimos nosotros, esto hay que ir, acá no se puede proyectar más allá de 15, 20 días, Luis. Es decir, la situación es crítica desde todo punto de vista y así nosotros lo tenemos claro, ¿no? Pero el sistema está funcionando y fundamentalmente está pudiendo atender el resto de las cosas, ¿no? Que esto es otro tema que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque cuando se desborda un sistema, que es lo que, si miramos España, si miramos Italia, si miramos Francia, si miramos Estados Unidos, no se desborda solamente para los casos de COVID, se desborda para todo. Entonces, esto genera una situación que se agrava mucho más. Claro. Entonces, bueno, hoy el sistema está funcionando y puede ser que tenga una capacidad que se pueda ir monitoreando, así como decía, acelerador y freno muy, muy al filo y bueno, levantar muy rápido, bancar la inercia y demás. Pero entendamos, y el doctor lo dice claramente, hay que separar muy bien Argentina en su totalidad de AMBA. AMBA tiene una situación totalmente diferente. Eso es muy interesante. En el resto, sí. Es decir, Rosario. Sí. Rosario tiene 21 casos. Sí, y hace 9 que no hay uno. Entonces, Rosario, ahí lo tenés, es claro. Es decir, por ejemplo, como eso tenés que decir, bueno, empecemos a motorizar, miremos cómo funciona, veamos cómo esta liberación hace que la gente vaya cumpliendo el distanciamiento, qué sucede, qué pasa. Y además le puede servir de experiencia también a AMBA para ir mirando cómo funciona para adelante, ¿no? No es menor lo que pasa en Capital y la región de AMBA, teniendo en cuenta la cantidad de gente que concentra, porque por supuesto, digamos, entiendo Lógico. que hay flexibilizaciones que se tienen que hacer en el resto del país, porque con 0 casos, 21, 5, no podés mantener lo mismo. Ahora,
¿Qué pasa si se te dispara? En algún momento creo que lo dijo Ginés González García y después quedó ahí, trataron de relativizarlo, pero dijo, si se disparan los casos de COVID en el conurbano, esto es incontrolable. Claro. Es incontrolable, lo dijo el ministro de Salud de la Nación. De la Nación. Es digamos, ¿se dispara en la provincia de Buenos Aires? No sé si es incontrolable, pero bueno, es el lugar donde hay que prestarle mucha atención porque digamos, por la concentración de gente, por la circulación de la gente. Digamos, la gente que va a venir a Buenos Aires quizás a trabajar o a estas excepciones, muchas vienen también del conurbano. Muchas, y toman transporte público, que es otra de las cosas que hay que observar porque es donde viaja seguramente la gente enferma o la gente con el virus, los asintomáticos con el virus. Son cosas que hay que mirar porque esa circulación y el conurbano, el problema que tiene es la concentración de gente. Está ahí el problema. Por eso insisto con que los duros están de ese lado, ¿no? Porque ahí es donde se puede generar el problema más serio. Claro. O sea, la impresión que yo tengo es que tenemos bien claramente dividido. Por eso la cuarentena geolocalizada o geográficamente... La nueva se llama apertura programada. Mañana se anuncia, mañana finalmente... Hasta esta hora, dije. Sí, claro, hasta esta hora y se ponen de acuerdo. Recién estaba hablando Kicillof con Alberto Fernández sobre el tema de asistencia a las pymes, digamos, para ver cómo lo anuncian, como decía él recién, tiene que ser muy clarito para no generar, digamos, lo que pasó la vez pasada, ni tampoco desesperación en cuanto a que económicamente no va a haber una ayuda. Para que eso quede muy claro, en principio mañana los tres estarían anunciando esto, que sería la anteúltima etapa de la cuarentena, pero no le podemos poner, insisto, fechas, no es que después va a venir la última y después nos vamos, no. Es apertura programada y después vendría la nueva normalidad que vaya a ser. La nueva normalidad. Sí, doctor, lo veía que quería decir algo. No, yo lo que creo es que a mí me parece que uno dice, se van a llenar los trenes. ¿Dónde está la circulación libre que va a tener la ciudad de Buenos Aires y el conurbano? Yo no lo puedo entender, no lo entiendo eso. Al contrario, yo creo que el tema mayor es cuando si uno empieza a flexibilizar la industria. Y eso sí es el tema que requiere un protocolo por rubro, diríamos, de industria. Y eso es una cosa que tienen que hacer los industriales, ofrecer protocolos de cómo haría desde que el operario sale de la casa, cómo se transporta, cómo ingresa, qué se chequea al ingreso, cómo se trabaja con distanciamiento social dentro de la planta. Hoy nosotros tenemos una enorme capacidad ociosa de micros escolares, una enorme capacidad ociosa de micro de larga distancia que no funcionan. Entonces no podemos trabajar en punto a punto, por ejemplo. Digo, yo creo que algunos ejercicios de imaginación vamos a tener que hacer, diríamos, porque además, si lo único que estamos haciendo es visitas sociales que paseen los chicos, no me imagino cómo se pueden llenar los trenes. No, pero digo, si abre la construcción, claro, aunque sea de 5 o 6... Le voy a explicar. La construcción, Luis, lo que se abre es lo mínimo, que es básicamente la demolición y la intervención. Está claro. Bueno, de paso nos está confirmando algo que anticipó Calvo ayer, ¿no? Sí se abre la construcción para apuntalamiento y demolición. Exacto. Entonces, con lo cual, si eso es así, la cantidad de obrero que necesita es mucho menos. Pero además la construcción, la UOCRA tiene un muy buen protocolo, digamos, que presentó. Y aparte de ello, la construcción es un financiamiento social. ¿Usted ve dos obreros de construcción trabajando en 1 metro cuadrado? No. Trabajan a distancia, pisos separados, al aire. El riesgo, se trabaja con barcos mucho menor que dos oficinistas. Entonces, me parece que tenemos que analizar esto por protocolo y por rubro. Yo creo que tiene más riesgo un personal de salud, por ejemplo, de contagiarse horizontal, que los dos obreros de la construcción. Claramente. Claro. Sí, Nacho. Intendentes le iban a plantear a Axel Kicillof, de hecho tienen una charla mañana pendiente antes de este anuncio, porque tienen distintas realidades en cada distrito, doctor, y justamente le consulto esto. Hay intendentes que le quieren plantear que sea solo aperturas en sus distritos, que no implique traslado interdistritales, si se puede decir de esa manera, como para evitar la mayor circulación y sí atender distintos puntos de cercanía, negocio de cercanía. Algunos incluso están pensando en pedirles que abran las peluquerías. ¿Usted cómo lo ve eso? Esto depende de cada municipio. Por ejemplo, si usted va a los municipios, vamos a tomar provincia de Buenos Aires, usted va a los municipios de provincia de Buenos Aires, usted encuentra conglomerados de municipios que no han tenido en ningún caso ni
ni municipio A, ni todo lo que circunda. Entonces uno puede hacer perfectamente, diríamos, si uno quiere empezar a flexibilizar, trabajar por municipios vecinales, en el cual tampoco tienen casos. ¿Me explico? O sea, uno puede en los municipios, diríamos, aumentar más la capacidad de flexibilización, porque hay 52 municipios de la provincia de Buenos Aires que no tienen casos. Claro. Entonces, ahora, me parece que, vuelvo de nuevo, confundimos, es verdad, ¿no? Que Dios atiende en todos lados, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Esto también es cierto. Pero analizamos Buenos Aires como todo el resto. Recién me lo comí, agregó una pequeña bocadillo muy interesante. Rosario, que es una gran comuna, extraordinaria una comuna. Gran ciudad. Perfecto. No tiene caso hace varios días. Y Perotti hace 33 días que 33 días que tardó la provincia de Santa Fe en duplicar el número de casos. Sí, claro. Entonces tenemos opciones en esto. Es verdad que hay una mirada unitaria, Doc. La verdad que miramos desde la capital queriéndolo extender a otros y ya sabemos que no, etcétera, etcétera. Pero también está bueno centrarnos, como decía Romina, en capital y en la provincia de Buenos Aires, porque representa cuanto menos el 50% de la población de la República Argentina. Después hay que desglosar la provincia de Buenos Aires. ¿Te convence? Porque te veo como el más defensor de la cuarentena, que funcionó muy bien. No, yo recorro la provincia de Buenos Aires todos los días y la verdad que veo el Sarmiento lleno de gente. A la mañana, a las 6 de la mañana, el Sarmiento está lleno de gente, digamos, lo veo yo. Entonces, que viene gente del conurbano a la capital, sí viene gente, digamos, definitivamente sí viene. Y no gente. son empleados. Que veo colas en la calle, digamos, hoy a la mañana. Colas en la calle, hay colas en la calle. No digo que esto sea, quizás, por supuesto, el doctor López sabe mucho más de esto que yo. Quizás no es riesgoso, quizás no, digamos, se puede hacer, todo bien. Yo lo que digo es que en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires hay mucha gente en la calle, y la circulación existe. Todos vimos imágenes del tren Sarmiento lleno de gente. Todos la vimos. Entonces, pero te digo una pregunta, Camburián. Sí. ¿Cuánto aumentaron el número de casos con la gente, con los micros, todo lleno de gente? En los últimos 15 días, ¿cuánto aumentaba el número de casos? Tenemos un promedio de número de casos muy parecido que tuvimos hace una semana. Por eso, entonces, hace 10 días, 15 días, tuvimos 176 casos, 173 un día y 168 otro, a mitad de abril. Por eso digo, si ustedes analizan la curva con todo el ferrocarril lleno, la curva es muy aplanada. Porque tenemos baja circulación viral. Y eso es lo que nos estimula a ver qué pasa sin ser entusiastas. Muy cautos, abrimos y vemos qué pasa y según lo que pasa se va funcionando. Claro. Porque si no, no podemos abrir más y no se puede tener esto hasta que pase el invierno, ¿no? Por eso digo yo que por lo menos en mi criterio, no creo que sea la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires un lugar para probar. Sí, quizás el resto del país, pero me resulta un poco a mí particularmente riesgoso probar en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Tengo una pregunta. Camburián es AMBA, no es provincia de Buenos Aires, AMBA. Bueno, pero es el lugar donde concentra mayor cantidad de gente. Digamos, AMBA, sí, digamos, es el lugar donde concentra mayor cantidad de gente. Correcto, concentra 12 millones de habitantes, es correcto. 12 millones de habitantes. Por eso pero vos tenés, la productividad no está dada solo en el AMBA. Por eso. Esto es lo que hay que analizar. Ahí coincidimos. Ahora, mi pregunta sería, para abordar con Nacho el otro de los colectivos preocupantes, que son los geriátricos, porque hubo otro caso grave en un geriátrico. Suponete que no se ensaya en la capital federal, en el AMBA, donde sea. ¿Cuántas semanas más vos creés que debería sostenerse la cuarentena dura, cumplida? No, la verdad que no sé, no tengo ese dato. Hay que ver qué pasa en el invierno. Estamos empezando nosotros el periodo invernal. Está bien que la circulación de los otros virus va a ser menor, por supuesto, pero los hospitales o los sanatorios se van a ver comprometidos con mayor cantidad de enfermedades. Hay que ver qué sucede con eso. No, es muy difícil poner una fecha. Pronosticar una fecha.